Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todos los que han organizado tanto la exposición como el ciclo de mesas redondas y conferencias por el trabajo y, desde luego, la más sentida enhorabuena, pensada enhorabuena al profesor Moneo por lo que significa la exposición y este ciclo de conferencias. La obra, voy a intentar explicarles por qué voy a hacer lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y luego ya lo intento. La obra construida de Rafael Moneo en realidad no gravita solamente sobre los edificios, eso lo sabemos, sino que plantea un particular equilibrio entre los proyectos y un tipo de construcción teórica, un tipo de discurso, de teoría, digamos, que intenta definir lo que significa ser arquitecto y hacer arquitectura, ¿no? Creo que por esa razón puede decirse que la obra de Rafael Moneo tiene esta condición, esta forma de discurso, en el que las obras construidas, las obras escritas, los pensamientos, las cosas, se traban en un discurso que les es propio y que hay que reconocer, hay que entender, hay que intentar delimitar, porque en cierto modo es un discurso personal y encriptado que nos interroga sobre su contenido y sobre sus afirmaciones, ¿no? Creo quisiera empezar haciendo mostrando dos ejemplos de la forma que toma esta afirmación discursiva o estas proposiciones, ¿no? En el discurso de la Academia del 2005, de la Academia de San Fernando, escribió o dijo: explorar los criterios con los que la arquitectura construye la forma, estudiar cuáles pueden ser las pautas de que se valen los arquitectos para la construcción de la arquitectura, que no son otras que aquellas mediante las cuales se explica su forma, como propósito y punto de partida para una discusión teórica. Y en el 2010, en el libro Apuntes sobre 21 obras, el profesor Moneo dijo o escribió: la obra de arquitectura se encuentra a caballo entre lo genérico y lo particular. El tipo daría pautas para establecer lo genérico, en tanto que la singularidad daría paso a una categoría como la artisticidad, que siempre parece haber acompañado a la arquitectura. Creo que si mantener estas dos citas, estas dos afirmaciones, porque creo que son, digamos, el fondo contra el cual se dibuja o se explica lo que voy a intentar hacer. Lo que voy a hacer es hacer primero un viaje a Italia. Voy a volver por los dibujos de la exposición, si no me pierdo, y voy a intentar explicar cuál creo que es el contexto cultural e intelectual de la arquitectura de los años 90, y a partir de los años 90 en el cual se produce la obra de Rafael Moneo. Yo diría, es el argumento como reacción. En la madrugada del 3 de septiembre de 1786, Goethe partió de viaje a Italia, en secreto y de incógnito bajo el nombre de Müller. Se ha especulado sobre la razón o crisis personal que le impulsó a abandonar temporalmente el privilegiado lugar que ocupaba en la corte del Gran Duque. Pero lo único que conocemos con certeza es lo que escribió al respecto, aunque fueran 25 años más tarde, en un libro que describe el viaje y que recoge la correspondencia, los apuntes en su diario, las memorias y desde luego la ficción literaria que lo impregna. El viaje lo inicia Goethe como una huida, pero lo cierto es que también y fundamentalmente es un retorno, una huida del artificio, de la copia, y una vuelta literal y figurada a los orígenes, a Roma, a Pompeya, Paestum, Sicilia, en definitiva al mundo clásico. La urgencia de viajar es un impulso apremiante, suficientemente intenso como para reconocer un punto irracional en él, un sentimiento de necesidad tanto de salir de un mundo como de trasladarse a otro. Italia no es un país o un lugar, es un ideal,
un estado larvado del orden y el equilibrio clásico inscrito a modo de jeroglífico incompleto y fragmentario en la combinación de ruinas, paisaje, clima y personas que aparecen a lo largo del itinerario y del texto, desde Carlsbad a Roma, a Palermo y hasta Taormina. ¿Y qué mejor representación del retorno al mundo clásico, entendido no solo como lugar físico, sino como el modelo ambiental e intelectual, que el relato de lo acontecido, según el texto, el 22 de septiembre, tan solo 2 semanas entrado en el viaje. Esa tarde, escribe Goethe, asiste en Vicenza a una sesión solemne de la Academia Olímpica. Los más de 500 académicos, dice, se habían reunido convocados específicamente para discutir sobre si la invención había sido más beneficiosa para las artes o, por el contrario, lo había sido la imitación. Requeridos por el presidente de la Academia a argumentar a favor y en contra de ambos mecanismos de producción artística, los académicos debatieron el asunto públicamente y, según cuenta Goethe, durante horas, en verso y en prosa. Invención e imitación, el texto de Rafael Moneo, lo singular y lo genérico. Escribe Goethe, cito, una idea acertada, pues si se tratan como alternativas excluyentes, la discusión podrá llevarnos siglos. Goethe desliza con suavidad su posición. Enfrentadas como alternativas, se trataría de una discusión retórica que carece de posible conclusión. Pues nunca se trata ni de pura creación, ni tan solo de imitación. La cuestión no radica en el valor de los ideales frente a su materialización, sino el trasiego entre ambos medios. El viaje va a proporcionarle los argumentos para justificar tal posición, porque lo cierto es que la Italia que se despliega ante sus ojos es ambas cosas a un mismo tiempo. De un lado es una escena tras otra construida a imitación del mundo clásico, construida de hecho literalmente con los fragmentos desmembrados, con las ruinas y los restos recompuestos sobre las huellas y las trazas de una realidad que yacía aún medio enterrada. De otro, inventada por tantos que habían creído poder adivinar con mayor acierto e ingenuidad, aspirando a alcanzar una continuidad fundamentada en la discontinuidad. La recurrente referencia a Palladio, cuyos libros fueron lectura de referencia durante el viaje de Goethe, como ejemplo de la virtud derivada de la imitación, pero una imitación creativa de tipologías verificables, fruto de un empeño filológico desvinculado ya de las teorías neoplatónicas y afín a la operativa de l'ars combinatoria, solo nos hace sospechar que el pasaje que acabamos de referir, si bien de algún modo acontecido, es principalmente un mecanismo literario para plantear semejante y principal dilema. Es el de la creación frente a la regla, el del canon clásico vis a vis la espontaneidad romántica. Un dilema de la época que subyace en la angustia que le impulsa a viajar al único lugar donde la realidad y la norma, el mundo físico y su forma ideal, tienden a coincidir, en Italia. En las imágenes descritas en el texto de Goethe, la idiosincrasia medieval, los escorzos forzados por las construcciones aleatoriamente dispuestas y la superposición de diversas lógicas a lo largo del tiempo histórico contribuyen a resaltar el contraste de tiempos y formas dispares que caracteriza el paisaje italiano. Un contraste en el que la unidad y el equilibrio del orden clásico se aparecen como vestigio de un modelo cuyo valor reside en su materialización y supervivencia en una realidad necesariamente imperfecta, incompleta, pintoresca, como un fragmento. Sin embargo, lo que incomoda a Goethe, aunque no lo hace exactamente con respecto a este edificio, a este proyecto, el de la basílica que Palladio envuelve, el Palacio della Ragione que Palladio envuelve con esta piel renacentista en 1549, lo que incomoda a Goethe es la imprecisión de los dibujos del Palladio al describir el frente del templo o de los edificios clásicos y el apoyo de columnas u otros elementos. Se está refiriendo a otros proyectos. Dice Goethe, me percaté una vez más cuán poco debemos confiar en la tradición aceptada. Palladio, del que yo dependía implícitamente, hizo un dibujo del templo, en este caso, pero él no pudo haber visto tal templo en persona.
porque dispone los pedestales sobre el suelo firme, dando a las columnas una altura desproporcionada que las hace parecerse a la monstruosidad de Palmira, monstruosidad frente a la gracia de esta finura real, de esta sofisticación real, ¿no? El error de Palladio obviamente no es tal, pues no se proponía representar la realidad, sino su forma ideal, aunque ésta sea fruto de la invención o la imaginación que opera dentro de un sistema, del sistema. Palladio dibuja el modelo, la forma canónica que el templo debería haber tenido en su forma originaria. La realidad que interesa a Goethe, sin embargo, pertenece a otro tiempo y a otra mirada. Es la propia del naturalista, de un observador de la realidad con el sesgo de un científico más interesado en la complejidad contingente de los hechos que en el arquetipo ideal. Aquí no aparece, pero debería. No. Bueno, falta una diapositiva. Debería aparecer la superposición del estado real de la construcción de la basílica con el dibujo ideal, el dibujo prototípico que había realizado Palladio. Palladio busca un modelo, Goethe busca un paisaje, un espacio en el que las huellas del pasado clásico sean imperfectas pero reales y por tanto capaces de inspirarle, de conmoverle. Una inspiración que se debate entre el orden del clasicismo y la experiencia romántica. El proyecto moderno opera dentro de un modelo temporal e intelectual en el que la invención prima sobre la imitación. Un proyecto basado sobre un concepto lineal del tiempo en el que el impulso de la novedad permanente y del instrumento tecnológico nos llevaría, nos dijeron sin duda, hacia un futuro mejor. Sin embargo, hasta en Lakeshore Drive, cuya planta está en la imagen, el golpe más certero y radical al concepto primordial del hábitat se superponen lógicas distintas, modelos que pertenecen a tiempos diversos. La casa-patio y el rascacielos, la unidad y la individualidad, lo único y lo repetido. Los mecanismos no son homogéneos. El desmembramiento del sistema de las representaciones al que se refiere Foucault no deja lugar a dudas. Después de Picasso y Braque, nada será igual. La confusión entre lo plano y lo profundo, entre la realidad y su representación, la entronización del espacio y su colapso simultáneo. Esto es Picasso. Pero tal y como hemos visto en la planta de Lakeshore Drive, siempre persiste una dificultad, un conflicto elocuentemente descrito a través de las metáforas geométricas por Bruno Latour. El tiempo humano no es lineal, es más bien testarudo, circular y, en el mejor de los casos, una espiral que tiende a volverse sobre sí misma. La imagen construida por Colin Rowe nos enfrenta una vez más a este dilema de la novedad frente a la memoria. El espacio cubista y el idealismo renacentista, representado en este caso por la Maison Garches de la Maison de Le Corbusier, la casa de Le Corbusier en Garches, y el idealismo renacentista en la imagen, la planta de Palladio, aquí asociados con los mecanismos de la retórica, por Colin Rowe, convocan la conexión cíclica entre el pasado y el presente, una continuidad disciplinar entre nosotros y nuestra memoria, que se manifiesta en el discurso de Rafael Moneo. Este pensamiento, tiene una bibliografía que gravita en torno al concepto de la forma y de su entendimiento. Wolfling en 1915, Kaufmann en 1933, Whitcover 1949, y que construyen discursos en torno a la forma y su significado, visual o abstracto, y que se reproducen y se ensanchan en los textos de Rowe, de Rossi y de Tafuri. Si los primeros asocian las formas a los ideales, los mecanismos de producción con el pensamiento y con las visiones o las versiones de este mundo, Tafuri y Rossi nos enfrentan finalmente a un dilema que más bien puede definirse como una crisis. Pues si tanto la ciudad como la arquitectura están condicionadas, estructuradas por su historia, esa historia, ahora sublimada en la memoria, nos es fundamentalmente ajena. Y cualquier contacto o conexión con ella será necesariamente una construcción o un artificio.
si ya habíamos perdido el contacto con la naturaleza en la Ilustración, ahora era la historia la que se convertía en un fantasma. Esta es la crisis de la que habla Tafuri, creo, y el pesimismo profundo, nostálgico que define la obra de Rossi. Nuestro tiempo, sin embargo, lo dejaron sentenciado Duchamp y Debuffet. El primero, Duchamp, desligando la forma y el contenido y abocando toda creación al territorio de los desplazamientos y de los lenguajes, en tanto que el significado no solo será necesariamente construido, siempre construido y autónomo, sino independiente del objeto. Y Debuffet, por otro lado, porque nos enfrenta al informe, a la ausencia de forma, a aquello que carece de forma estructurada o de una razón formal. Pero volvamos por ello al viaje de Goethe a Italia. El 26 de octubre, siguiendo las referencias recogidas en sus lecturas de Palladio y de Walkman, se desvía Goethe de su itinerario entre Ferrara y Roma para subir al promontorio de Asís. Allí el templo romano de Minerva, transformado en la iglesia cristiana de Santa María sopra Minerva, que había sido levantado en el siglo I a.C. como un templo exento sobre su basamento corintio, con un podio en lo alto de la colina dominando el valle, había sido integrado, absorbido por el pintoresquismo medieval y asimilado por la contingencia histórica, la desmemoria y la realidad. Durante la Edad Media, su imponente pórtico corintio sirvió de referencia y alineación a los edificios cívicos que rodean la plaza del Comune, y su imagen, ante la cual Goethe reacciona con espíritu romántico, le hace escribir en su diario: por fin llegamos a la ciudad antigua. Quedamos maravillados. Allí estaba, por primera vez en mi vida, un monumento clásico de verdad. El primero que había visto en mi vida. Un templo modesto, lo justo para una ciudad pequeña, tan perfecto en su diseño que hubiera sido un ornamento en cualquier lugar. Integrado en la construcción medieval, aprisionado por ambos lados y convertido en un fragmento más del continuo urbano, el templo había sido subsumido, devorado por la ciudad irregular y pintoresca, que no sabe de objetos exentos sino de paredes sólidas y de fábricas continuas. Vaciado en su interior en la forma de una cela para albergar una iglesia, ajeno a la unidad y la autonomía del monumento clásico. La imagen, ciertamente, es romántica. Una ruina clásica, esbelta, delicada, atrapada entre los sólidos muros de las construcciones medievales, más toscos y masivos. Incluso el soporte de su geometría, el plano horizontal del estilobato, que es al que se refería Goethe en el texto, ha quedado comprometido por la pintoresca superficie inclinada de la plaza adaptada a la topografía natural. Un ideal naturalizado, imperfecto y comprometido para ser cierto. Pero lo que nos impresiona del texto de Goethe, lo que le impresiona más a Goethe, es no la diferencia y la realidad, la diferencia entre la realidad y el dibujo de Palladio, sino su transformación a través del fresco del Giotto, este fresco que representa el templo de Sopra Minerva, y que está pintado en la capilla de Asís, poco más arriba de la plaza, pintado en el 1340. Lo que le interesa a Goethe es la transformación a través del fresco del Giotto en la arquitectura italiana del 480, en el Renacimiento. En particular a Goethe lo que le interesa es la invención de la arquitectura del Renacimiento italiano y que tenga su origen en la pintura, a través y por medio de la representación. El dibujo es la herramienta que permite darle forma, estructura, contenido, significado a la realidad. El dibujo es la herramienta del pensamiento, del control del pensamiento sobre la contingencia, del control sobre la realidad. Los dibujos de arquitectura son representaciones de ideas, de ideales, de modelos y en realidad no tanto de cosas.
Los arquitectos, a veces, con frecuencia, lo que dibujamos son ideas, modelos abstractos que corresponden a muchas formas, a múltiples casos particulares. Por eso la condición estructural de la forma como realidad se alcanza y se produce a través del dibujo. Y eso es lo que le interesa a Goethe, de la pintura del Giotto. El Renacimiento italiano, afirma Goethe, se produce a través de las representaciones pictóricas de los pintores del Trecento y del Quattrocento y salta a la realidad, del dibujo a la realidad. Y creo que esto también lo cree el profesor Moneo. El dibujo es el instrumento que media, que permite mediar entre lo genérico y lo singular, usando sus palabras. Propio de todo proyecto de arquitectura, que como los suyos está predicado en la forma. La Maison Dominó, el dibujo de Le Corbusier para la patente, es un dibujo perspectivo que aparenta ser un objeto, pero en realidad es solamente una idea sobre la estructura exenta, sobre la repetición de los planos horizontales o sobre las columnas en las plantas libres. La Mezquita de Córdoba, un dibujo tan estratégico y tan sistemático en sus bibliografías y en sus textos, en sus ideas. Es verdad, es la representación de la Mezquita de Córdoba, pero también es un mecanismo de repetición isótropo de una descripción del espacio infinito. Y así creo que pueden hablarse, por ejemplo, de algunos de sus dibujos, ¿no? De la planta del concurso de Cannaregio en particular. Las plantas son dibujos profundamente abstractos, irreales. Aunque describen con exactitud el tamaño y la dimensión de las partes y del conjunto, las plantas son abstractas y antinaturales. Describen las figuras, pero su objeto en realidad es el control de la forma, de ese concepto llamado razón formal o, en sus palabras, formatividad, y que es lo opuesto de la arbitrariedad. O la axonométrica oblicua de Van Quinter, cuyo punto de vista, otra vez extraordinariamente antinatural, forzado, media entre la frontalidad de la castellana y la diagonal a la que debe necesariamente reajustarse el edificio en sus medianeras. Y hace del dibujo, de este dibujo, otra manifestación programática. La diagonal es un recurso formal, compartido con Wright, con Kant y con Venturi, sí, pero que aquí media en el conflicto irresuelto, otra vez, entre la alineación urbana y el objeto exento, entre la estabilidad de la ciudad histórica y el escorzo del objeto moderno. Es el conflicto en el que está atrapado Van Quinter. En los 90, 3 nuevos escenarios alteran, hasta el punto de dislocar, diría yo, el discurso sobre la forma y sobre la continuidad histórica de la disciplina practicado por Rafael Moneo. Un discurso con el que había alcanzado, hasta mediados de los 90, no solo una coherencia interna en la obra, sino, como he dicho, en su recepción, entre la obra construida y su explicación, la formulación teórica de sus principios y el modo en que los edificios debían interpretarse. Y en ese sentido, creo que Apuntes sobre 21 obras insisten sobre esta condición discursiva de su obra. Y a pesar de que él ha dicho que los edificios, una vez construidos, quedan a su libre destino, no parece que él lo crea del todo, ¿no? Porque los acompaña, construyendo las historias, los argumentos, a través de los cuales los tenemos que entender. El primer síntoma de esta desestabilización, y son 3, puede identificarse en el Kursaal, cuya interpretación y comprensión está entregada a los textos de Substantial Immobility, que es la contestación a la conferencia Anywhere de 1992. En inglés suena menos agresivo. Cuando se traduce al castellano, en cualquier sitio, empieza a tener resonancias con otros discursos, y también con otro texto llamado Contra la indiferencia como norma de 1995, que es el texto que presenta en otra conferencia que se llama Anyway,
de 1993, cuando se traduce al castellano, también es algo más desestabilizador. Está traducido en sus textos como de cualquier manera. El Cursal es explicado por Rafael Moneo como fundacional, ligado al lugar y a sus atributos, aquellos que deben ser reforzados y revelados por la arquitectura, ligados a la geografía y el enclave de San Sebastián. Y sin embargo, también es posible destacar las cualidades disciplinares y abstractas de un edificio que, para explicarse, depende de la naturaleza en términos, yo diría, fundamentalmente literarios y en cierto modo barogianos. El Cursal se inscribe en el escenario de un nuevo campo de pensamiento, diría yo, el de la arquitectura en relación a la naturaleza, no como modelo de la estructura formal, que había sido el intento del organicismo, sino como imagen, es decir, como paisaje y como equilibrio, relacionado con la condición infraestructural del nuevo pensamiento ecológico. Para entender el modo en el que el Cursal decide dar respuesta a este nuevo interés desde dentro de la arquitectura, haciendo un uso de instrumentos característicos de la arquitectura, solo hace falta verlo en el contexto de otras respuestas a problemas similares, pero resueltos con recursos e instrumentos bien distintos. Por ejemplo, recurriendo a la metáfora figurativa o literalmente la imagen del paisaje de la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, de Eisenman, de 1999, o la simulación de la topografía como soporte, como infraestructura del Centro de Convenciones de Agadir de Rem Koolhaas, que es en realidad de 1990, del mismo año en el que se hizo el concurso del Cursal. Pero sin embargo, en el Cursal no hay más metáforas que la del texto. Y tampoco hay simulación. El Cursal convoca la geografía, el lugar, el paisaje, a través del texto, pero para darle respuesta o con los mecanismos formales de la arquitectura. La invención se circunscribe a la implementación de los instrumentos de la regularidad y de la fragmentación, del marco y la libertad de las piezas o de la abstracción frente a la especificidad. El segundo escenario que obliga, en mi opinión, a Rafael Moneo a reevaluar su trabajo en el contexto de los 90 es el de la forma desmembrada, que no fragmentada, diría yo, sino desmembrada, que introduce Frank Gehry en 1978 o 1980. En particular, esta es su Casa de Santa Mónica, que es un proyecto que se empieza en 1978. El suyo, el de Gehry, no es un método de trabajo que pueda integrarse en los discursos disciplinares de la forma. Solo puede abordarse desde la manipulación y los desplazamientos artísticos, Duchamp, Dubuffet o Oldenburg. La forma en Gehry es libre en modos imprevistos y requiere como reacción no solo un discurso sobre la fragmentación y la compacidad, cuya expresión más rotunda es el Museo de Houston, sino uno sobre la arbitrariedad. Una vez más, Rafael Moneo nos propone entender el problema desde la forma, es decir, desde la arquitectura. Y emplear la fábrica fino en Vicenza de Scamozzi de 1611 nos hace comprender que la crisis que se produjo en la Ilustración y que entendemos solo si hemos hecho nuestros deberes y nos hemos leído el libro de Kaufman y el de Tafuri, abre un campo de trabajo sobre la forma en relación con la crisis del tipo y la desarticulación de la composición. Eisenman en particular, que también le gusta este proyecto, se refiere a él como un fragmento incompleto de un sistema mayor, cuya ausencia, la del resto de lo que falta, es manifiesta y es lo que altera el orden, es una ausencia. Sin embargo, podría afirmarse que el orden compacto del Museo de Houston no es solo una respuesta a la proliferación de la fragmentación asociada con la exposición de Constructivist Architecture del MoMA de 1987. Más inquietante para la arquitectura que confía en la razón formal debió ser la exposición y el movimiento que dio lugar a ella en el Centro Pompidou en 1996, organizada por Rosalind Krauss y Yves Lambois,
que con el título Formless, o Informe, y basada en las investigaciones del filósofo estructuralista George Bataille, introdujo en el vocabulario de la cultura artística y de la arquitectura los términos sin forma, líquido, entrópico u horizontal, con la obra de artistas como Debussy, Beuys, Robert Smithson, Twombly, Mata Clark o, sobre todo, yo diría hoy, Edward Ruscha. Esta es la serie de fotografías de Ruscha en Los Ángeles, en Sunset Boulevard, que se llamaba 30 parkings o 40 edificios o 20 piscinas, es decir, lo genérico en el sentido estricto de la palabra, lo descaracterizado, ¿no? Frente a la dicotomía forma-contenido, el informe se interesa por una razón de ser de las cosas ajena a la forma, al programa o a un plan. O viendo la cultura visual e iconográfica del posmodernismo, Formless, el informe, recupera la conexión con el proyecto moderno para reexplorar sus posibilidades desde la materialidad frente a la preponderancia de la imagen y desde los hechos, incluso banales, frente a las ideas, las teorías o las estructuras de significación. Finalmente, el tercer escenario que obliga a Rafael Moneo, creo, a reaccionar es el realismo crítico elaborado y diseminado por Rem Koolhaas. Capaz de detectar con sorprendente inmediatez los argumentos relevantes en entornos contemporáneos asociados con la globalización, la improvisación y los procedimientos del postcapitalismo, Koolhaas identifica necesidades que no están mediadas ni por el pensamiento ni por la teoría, ni por un pensamiento ni por una teoría. La arquitectura, en estos términos, puede situarse en la realidad sin la mediación abstracta o disciplinar, detectando los procesos de acción-reacción que caracterizan los entornos ajenos a la historia y a la interpretación, que son ajenos a la realidad, que son realistas y ajenos a la utopía. Si para Gehry la forma era libre, para Koolhaas la teoría es práctica. Y la ciudad que produce esta arquitectura, la ciudad genérica, como el hombre sin atributos, está entregada a la invención y a la simulación permanente, a la intensificación de la experiencia inmediata, al consumo, cuando éste es entendido como algo positivo. Este es probablemente saben, este es el proyecto para los laboratorios de Columbia University en el campus de McKean-Mead & White. Realmente esta planta les debería interesar por la alineación, por la estructura del edificio, en la alineación no solamente de los edificios que existen, sino del master plan de McKean-Mead & White. En Manhattan, Houston o Las Vegas, lo genérico es real, ajeno a la mediación del dibujo o de las escalas, continuo y autónomo, y su máxima expresión es el rascacielos. El edificio de laboratorios en la esquina noroeste del campus de la Universidad de Columbia, construido entre 2005 y 2010, quiere dar una respuesta alternativa a un escenario en que lo fragmentario, arbitrario y lo genérico han ocupado definitivamente el centro de atención. Y lo hace con una paradójica respuesta: el rascacielos urbano, empeñado en la especificidad y la mediación, capaz de mediar con la historia del trazado del campus de McKean-Mead & White de 1897, entre los múltiples suelos de la ciudad, como se observa en esta sección, o entre las escalas de los programas y sus cualidades, del uso público y de los recintos privados. Y finalmente, transformando el muro cortina en ornamento material, tal y como ya había ocurrido en el Kursaal. Es decir, contradiciendo en todos sus puntos el manifiesto implícito en el Athletic Club, tal y como había descrito Rem Koolhaas en Delirious New York. Quiero acabar con esta cita de Benjamin en el ensayo El ángel de la historia. Es un cuadro de Paul Klee que compró Benjamin cuando veía venir la debacle de la Alemania nazi, y en el que, en este ensayo que escribió al hilo de la imagen, dice: el ángel de la historia debe tener este aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. En conclusión, el proyecto de la modernidad,
que no de la modernización, que es otra cosa, está caracterizado por dos sentimientos, la resiliencia y el cambio. Así se manifiesta en los textos de personajes tan modernos como Baudelaire o como Benjamin. De un lado, hay una fascinación con el cambio acelerado y la novedad expresada en los fenómenos urbanos. De otro, el ángel de la historia introduce inevitablemente el sentimiento de la nostalgia y de la pérdida, la fascinación con el presente y nuestra dependencia de la memoria. Pero curiosamente, el ángel de la historia no es otro que la imagen de la melancolía de Durero. Gracias.